$3 millones. Esa es la facturación que proyecta este año una empresa que nació en la mesa de la cocina de un inspector de viviendas. Un negocio que ha superado sus propias previsiones en un 300% cada año, que ha crecido como la espuma en mitad de una de las mayores crisis globales que recordamos. Cuando ves cifras así, lo fácil es pensar en suerte. Pensar que este tipo, Anthony, simplemente estuvo en el lugar correcto en el momento adecuado. Pero eso es una excusa. Es la excusa de los que se quedan mirando desde la barrera. Llevo más de 20 años construyendo cosas con mis propias manos, y si algo he aprendido es que la herramienta más poderosa no es el martillo, es la cabeza. Por eso, cuando vi la historia de este negocio, Outdoor Office, supe que no era magia, era ingeniería. Una ingeniería de negocio brillante. Mi nombre es Marcos, y hoy no vamos a hablar de sueños, vamos a desmontar la máquina que los construye. Vamos a entender, pieza por pieza, cómo un tipo normal con un problema real construyó un sistema que genera millones. Presta atención, porque las lecciones que hay aquí valen oro. La pregunta es evidente. ¿Cómo se pasa de ser un trabajador por cuenta propia, un inspector de viviendas que necesita una oficina en su jardín, a dirigir una empresa que crece de forma tan explosiva? ¿Cómo una solución personal se convierte en un fenómeno de mercado casi de la noche a la mañana? La respuesta corta es la pandemia. El teletrabajo masivo creó una necesidad urgente y gigantesca. Miles de personas atrapadas en sus casas, intentando trabajar desde la mesa del comedor con los niños corriendo alrededor. Necesitaban un espacio, un santuario. Anthony lo vio venir porque él fue el primer cliente. Él mismo necesitaba una oficina, buscó en el mercado y no encontró nada que le convenciera. Así que, como buen artesano, se la construyó él mismo. Y ahí podría haber acabado la historia. Pero entonces sus amigos la vieron, sus vecinos, y todos querían una. El primer año, 2020, casi sin querer hizo 15 de estas oficinas y facturó $500,000. Pero el verdadero secreto, la clave que lo diferencia de todos los demás que intentaron subirse a la misma ola, no es el qué, sino el cómo. Y aquí es donde empieza la verdadera lección. Para entender el genio de Outdoor Office, tienes que entender la filosofía que lo impulsa todo. Y se resume en una frase que dijo su fundador, Anthony. Una frase que deberías tatuarte en el cerebro si quieres construir un negocio de servicios exitoso. Dijo, mis clientes no quieren los dolores del parto, quieren al bebé. Repito, no quieren los dolores del parto, quieren al bebé. ¿Qué significa esto? Significa que ha entendido el problema fundamental a un nivel más profundo que nadie. Pensemos en sus competidores. ¿Qué venden la mayoría? Venden kits, casetas de jardín glorificadas. Te envían un palé a casa con 500 piezas de madera, una bolsa de tornillos que nunca cuadran y un manual de instrucciones que parece escrito por un poeta loco. Venden los dolores del parto. Imagina la escena. Es viernes por la tarde. Llega el camión. Te deja en la puerta de casa una montaña de madera envuelta en plástico. Tu plan para el fin de semana era relajarte. Ahora tu plan es convertirte en carpintero, ingeniero y probablemente en protagonista de una discusión monumental con tu pareja. Abres la caja, el olor a madera es agradable, pero la visión de cientos de piezas sin etiquetar te provoca un sudor frío. El manual tiene diagramas que desafían las leyes de la física. Faltan 3 tornillos del tipo A, pero tienes de sobra del tipo F, que no aparece en ninguna parte. El sábado lo pasas intentando montar la base. Te das cuenta de que el suelo no está perfectamente nivelado y todo el maldito armazón queda torcido. El domingo, bajo un sol de justicia, intentas colocar las paredes. Una se te cae, casi te rompes un pie. Estás cubierto de serrín, frustrado, agotado. Después de 2 fines de semana de sangre, sudor y casi lágrimas, tienes algo. Algo que se parece a la foto de la web si la miras desde lejos y con los ojos medio cerrados. Has ahorrado algo de dinero, sí, pero has pagado con tu tiempo, tu paz mental y tu dignidad. Esa es la experiencia que ofrecen los demás. Venden un kit, venden un problema envuelto en una caja. Ahora borra esa imagen de tu mente. Olvida el sudor, la frustración, los tornillos perdidos.
Imagina esto. Entras en una web, diseñas la oficina de tus sueños como si fuera un coche de lujo. Eliges el tamaño, el tipo de madera, la posición de las ventanas, el color del suelo. Haces clic en finalizar. Unas semanas después recibes una llamada. Mañana a las 9 estaremos allí. Te asomas por la ventana y ves una grúa levantando con una delicadeza increíble tu oficina, ya construida, perfecta, y depositándola suavemente sobre los cimientos que ellos mismos prepararon el día anterior. Por la mañana era un trozo de césped, a mediodía es una oficina, un equipo de electricistas la conecta. Por la tarde, estás sentado en tu escritorio con tu portátil, el aire acondicionado puesto, mirando por la ventana tu casa, que ahora vuelve a ser un hogar y no un campo de batalla laboral. Silencio, paz, productividad. No has levantado un martillo, no has leído una sola instrucción, no has discutido con nadie, solo has hecho una llamada. Has recibido al bebé sin un solo dolor de parto. Esa es la diferencia. Eso es todo. Outdoor Office no vende cobertizos, vende tiempo. Vende tranquilidad, vende la eliminación total y absoluta de un problema. No son vendedores de kits, son un contratista general que lo gestiona absolutamente todo. El diseño, los permisos con el ayuntamiento, la cimentación, la fabricación en su taller, el transporte, la instalación con grúa, la conexión eléctrica. Son la única llamada que el cliente necesita hacer. Es un servicio de la A a la Z en su máxima expresión. Y por eso pueden cobrar $40,000 de media por una unidad estándar, con un margen de beneficio sólido del 28%, mientras que los que venden kits compiten por arañar unos pocos euros en un mercado saturado. Han creado una categoría propia, una solución perfecta, un negocio redondo. ¿Qué podría salir mal? Pues absolutamente todo cuando pisas el acelerador a fondo y el motor amenaza con reventar. El éxito fue tan brutal que se convirtió en el mayor enemigo. La demanda explotó. En un periodo de 2 semanas, pasaron de tener 4 pedidos en cola a tener 18. El teléfono no paraba de sonar. El sistema, que funcionaba para un ritmo pausado, se colapsó por completo. Se convirtió en un caos logístico. Anthony se encontró en el centro de una tormenta perfecta, lo que él describe como un dilema imposible. Podía conseguir más gente, carpinteros, instaladores, pero no tenía espacio físico para ponerlos a trabajar. Podía alquilar un espacio más grande, pero no tenía la gente necesaria para llenarlo y justificar el coste. Y no podía hacer ambas cosas a la vez sin un riesgo enorme. El cuello de botella era uno, y era físico, el espacio. Su taller inicial, el que les permitió facturar el primer $500,000, era un almacén de unos 450 metros cuadrados. Pagaban por él $3,500 al mes. Les permitía construir un par de unidades a la vez, pero con 18 pedidos en firme y la cola creciendo, necesitaban construir más y más rápido. El espacio se había convertido en una cárcel. Y aquí llega el primer gran momento de la verdad para cualquier emprendedor. El momento en que tienes que apostar. No una apuesta ciega de casino, sino una apuesta calculada, basada en la demanda que estás viendo. Pero una apuesta que te quita el sueño por las noches. Encontraron un nuevo almacén. Una nave gigantesca de casi 2,500 metros cuadrados. Un salto de 5 veces su tamaño. Pero el alquiler no se multiplicaba por 5. El alquiler pasaba de $3,500 al mes a $18,000, de $42,000 al año a más de $200,000. Para un negocio que estaba reinvirtiendo cada céntimo que ganaba, sin deudas, sin inversores, ese salto era un abismo. Dar ese paso es aterrador. Es el momento en que tu negocio deja de ser un autoempleo rentable para convertirse en una empresa de verdad, con costes fijos que te pueden devorar si la demanda se frena. Pero Anthony entendió una ley fundamental del crecimiento. La infraestructura precede a la escala. No puedes meter un motor V8 en el chasis de un utilitario. Primero construyes el chasis, luego pones el motor. Firmaron el contrato. Fue el primer gran riesgo calculado. Y ese movimiento desbloqueó la capacidad de producción. Pero mientras resolvían el problema del espacio, otro monstruo estaba creciendo en la oficina: el tiempo. Concretamente, el tiempo que llevaba a hacer un presupuesto. Y esto nos lleva al clímax de la historia, a la pieza de ingeniería más brillante de todo este negocio, la innovación que lo cambió absolutamente todo.
Antes de esta innovación, el proceso era arcaico, manual, agotador. Cada cliente potencial es un mundo. Uno quiere la puerta a la izquierda, otro quiere una ventana más grande, un tercero quiere un acabado de cedro en lugar de pino. Cada pequeño cambio requería redibujar planos, recalcular costes de materiales, estimar horas de mano de obra. El equipo de Anthony tardaba entre 9 y 12 horas de trabajo para preparar un solo presupuesto detallado. ¡12 horas! Una jornada y media de una persona cualificada para un presupuesto que, quizás, solo quizás, se convertiría en una venta. Era una sangría de recursos, insostenible. Era como intentar vaciar el mar con un cubo. La demanda entraba a chorros por la puerta, pero se atascaba en el embudo de los presupuestos. Necesitaban una máquina, así que la construyeron. La llamaron la herramienta de construcción online, el Builder Tool. No era una simple calculadora, era y es una obra maestra de la psicología de ventas disfrazada de software. Vamos a hacer un tour por esta máquina. Entras en la web de Outdoor Office, haces clic en Diseña la tuya y empieza la magia. No estás rellenando un formulario aburrido, estás jugando. Es como el configurador de un coche de lujo. Aparece un modelo 3D de la oficina. ¿La quieres de 3 por 4 metros o de 4 por 6? Haces clic y el modelo cambia en tiempo real. Y el precio, a la derecha, se actualiza al instante. ¿Y las ventanas? No quieres una, quieres dos. Arrastras una segunda ventana y la colocas en la pared lateral. Clic. El modelo 3D cambia, el precio se actualiza. El revestimiento exterior, tienes varias opciones de madera. Pasas el ratón por encima de cada una y la textura de tu oficina virtual cambia. ¿Te gusta el cedro? Es más caro pero se ve increíble. Clic. El precio se actualiza. ¿Y dentro? Suelo laminado o de vinilo. Luces LED empotradas. Un escritorio plegable. Aire acondicionado. Cada clic, cada decisión te hace sentir en control. Te conviertes en el arquitecto de tu propio espacio. Estás invirtiendo tiempo y creatividad. Estás construyendo tu oficina, no una oficina. Cuando terminas, después de media hora de juego, tienes un diseño perfecto, exactamente lo que querías. Y tienes un precio final, detallado. Pulsas Enviar presupuesto. ¿Qué ha pasado aquí? Han ocurrido 3 cosas geniales. Primero, lo obvio. El trabajo de 12 horas del equipo se ha reducido a 0. ¡Cero! El cliente ha hecho todo el trabajo y además lo ha disfrutado. La eficiencia se dispara por 1000. Segundo, el efecto psicológico. Cuando eres tú quien añade las opciones, no sientes que te están vendiendo, sientes que estás eligiendo. Nadie te presiona para que cojas el aire acondicionado o el acabado de cedro. Lo eliges tú porque, ya que estamos, quieres que quede perfecto. El resultado es que el cliente medio se vende a sí mismo un montón de extras que un comercial quizá no se atrevería a ofrecer de entrada. El valor medio del pedido sube como la espuma, sin ningún esfuerzo de venta. Y tercero, el cliente llega a la siguiente fase, la visita in situ, totalmente comprometido. No es un curioso, es alguien que ha invertido tiempo y energía emocional en diseñar su proyecto. Ya se lo imagina en su jardín, ya se ve trabajando allí. Está vendido antes de hablar con nadie. La prueba de que esta máquina funcionaba fue inmediata y brutal. En las primeras semanas de febrero, justo después de lanzar la herramienta, generaron 41 presupuestos. ¡41! Casi los mismos que en todo el año anterior. En el momento de la entrevista donde contó esto, Anthony dijo, y esta es la cifra que demuestra la potencia del motor que han creado. Ahora mismo tengo $1 millón en presupuestos esperando en la bandeja de entrada. $1 millón generados automáticamente, mientras él y su equipo se dedican a lo que de verdad importa, construir. Y el golpe de gracia, el dato que cierra el círculo. Una vez que un cliente ha usado la herramienta y se hace la visita final para confirmar los detalles sobre el terreno, la tasa de cierre es de un 80%. 8 de cada 10 personas que llegan a esa fase compran. Es una máquina de ventas casi perfecta. Esta herramienta fue la pieza central del motor financiero. Pero un motor, por muy potente que sea, no funciona sin un piloto. Y la transformación más difícil y profunda no fue la del negocio, fue la del hombre al volante. Anthony era un artesano, un solopreneur, un tipo que sabía hacer el trabajo él mismo y hacerlo bien. Pero para pasar de $500,000 a 3 y aspirar a más, no podía seguir siendo el mejor carpintero de la empresa. Tenía que convertirse en CEO. Y ese es un viaje personal durísimo. Implica aprender a delegar, que para alguien que ama el control y la calidad de su trabajo, es como arrancarse un brazo.
Significa confiar en otros para que hagan el trabajo que tú antes hacías. Significa aceptar que lo harán diferente y a veces incluso mejor que tú. Significa pasar de hacer el trabajo a construir el equipo que hace el trabajo. Implica ceder el control. Y para un negocio que es tu bebé, eso es aterrador. Este es el salto que a muchos artesanos, a muchos profesionales independientes nos aterra, soltar la herramienta para agarrar el timón. Pero él entendió que para crecer tenía que contratar a gente mejor que él en áreas específicas y pagarles bien. Tenía que dejar de ser el cuello de botella de su propia empresa. Y eso nos lleva a su mentalidad actual. No se conforma. Podría quedarse como está, con un negocio increíblemente rentable que le da una vida cómoda, pero su ambición es otra. Su pregunta ahora es, ¿puedo llevar esto a ser una empresa de 20, 30 o 50 millones de dólares? Y su respuesta es clara, nunca lo lograré quedándome en la banda. Sabes que para el siguiente nivel tendrá que asumir nuevos riesgos, como invertir por primera vez en publicidad de pago o incluso considerar traer inversores externos. Su historia es una de superar desafíos, el desafío de encontrar una idea, el desafío de escalar, el desafío de liderar. Ahora te pregunto a ti, si estás construyendo algo, sea lo que sea, seguro que te enfrentas a tus propios muros. Los encantaría saberlo. Comenta abajo, ¿cuál es tu mayor desafío como líder de tu negocio en estos tiempos? Bien, recapitulemos. Desmontemos la fórmula del éxito de Outdoor Office en 4 pasos claros que puedes aplicar. 1. Identifica un dolor real y profundo. La gente no odia las casetas de jardín, odia el estrés, la complejidad y la incertidumbre de ser su propio jefe de obra. Anthony no vendió un producto, vendió la eliminación de un dolor. 2. Ofrece una solución integral. Conviértete en la única llamada que necesitan hacer. Simplifica la vida de tu cliente hasta el extremo y podrás cobrar un premium por ello. Vende el bebé, no los dolores del parto. 3. Crea un sistema de ventas inteligente. Automatiza, gamifica. Dale el poder al cliente para que se venda a sí mismo. Tu trabajo no es convencer, es facilitar. La herramienta online de Anthony es el ejemplo perfecto de esto. 4. Ten el valor de apostar para escalar. Reconoce cuando los cimientos de tu negocio se han quedado pequeños, ya sea espacio, equipo o marketing. El crecimiento requiere inversión y la inversión requiere agallas. Todo esto, por cierto, lo construyó reinvirtiendo su propio flujo de caja, sin un euro de deuda. Pero también es lo suficientemente inteligente como para saber que para dar el siguiente salto mortal, quizás necesite combustible externo. Y esa, en esencia, es la máquina, una combinación de empatía profunda con el cliente, una solución de servicio radical y una ingeniería de procesos brillante. Ya lo he preguntado antes, pero es la parte más importante. Deja un comentario. ¿Cuál es el muro más alto que tienes que escalar ahora mismo en tu negocio? Leeré lo que pongáis. Y si este tipo de autopsia empresarial, pieza por pieza, te parece útil, la única forma de que no te pierdas la siguiente es suscribiéndote. Dale al botón, porque desmontaremos más negocios como este. Por último, un consejo. Guarda este video. El buen conocimiento, como las buenas herramientas, a veces es difícil de encontrar 2 veces.